Eduardo Fandiño, originario de Bogotá, Colombia, cuenta con más de 30 años de ministerio dedicados al servicio de Dios y la transformación de vidas. Como misionero comprometido, ha sido uno de los fundadores de Living Rock Ecuador, una comunidad juvenil y artística que inspira a muchos jóvenes en la ciudad. Además, lidera proyectos de obra social enfocados en ayudar a niños y personas mayores en situación vulnerable, reflejando el amor de Dios a través de acciones concretas que transforman realidades. Actualmente sirve como pastor senior, liderando con pasión y visión un movimiento que impacta generaciones. Adoración 360. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense en esto. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Señor esto? ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Mire, en este pasaje que hemos leído, nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros el entendimiento de que todo lo que Él anhela es para alabanza de su gloria. Él nos redimió, Él nos salvó para alabanza de su gloria. Démosle gracias a Dios por un momento. Padre, gracias, eres maravilloso, eres glorioso, eres santo. Estamos, Señor Dios mío, agradecidos por tu palabra, porque tú nos enseñas vez tras vez. Y aunque sí tenemos que luchar, tenemos que vivir una vida, Padre Santísimo, luchando para tener nuestra santidad, porque tú no la diste, tú estás en nosotros, tú vives en nosotros, tú nos mueves, pero muchas veces somos, Señor, también distraídos por el mundo. Y tú quieres enseñarnos cada vez a buscarte más para adoración a ti. Gracias, amado Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y nos rendimos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento, hemos escuchado bastante del Antiguo Testamento ayer y hoy también un poquito. La Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Así vemos como todo lo que nos habla, por ejemplo, en el libro de Génesis, sería una tipología de las cosas venideras. El Señor dice: mire, Moisés habló de mí, los salmos hablaron de mí, los profetas hablaron de mí. Todo estaba escondido. Sin el Antiguo Testamento no existiría el Nuevo. Está escondido en el Antiguo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo.
Todo tenía que ser algo. Y el Señor había sacado ahí y metió toda esta sombra para que nosotros también entendiéramos qué es lo que vivieron nuestros antiguos. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando vemos en Génesis, cuando el Señor llama a Abraham. Llama a Abraham, ¿sabes? ¿Por qué no llamó a Enoc? Enoc caminó con Dios. Noé halló gracia a los ojos de Dios, pero el Señor no los llamó a ellos. Llamó a Abraham, a un hombre que en ese momento, cuando lo llamó, era un idólatra. Él adoraba a muchos dioses, igual que todos los que estaban alrededor de él. Y quiero decirles algo, mire, hoy en día todavía mucha gente adora a ese Dios que adoraba a Abraham en ese tiempo. Los musulmanes dicen que ellos vienen también de Abraham, y es verdad. Pero ellos adoraban ese mismo Dios que adoran ahora, era el que adoraban antes. Ese Alá que llaman, que dicen, no es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios Luna. Ustedes lo pueden ver cómo es que tienen incluso su bandera. Todos ellos tienen la media luna, y es a quien adoran. Para ellos la cruz es algo terrible. Ellos no pueden ni siquiera ver una cruz. Es más, ni siquiera tienen la cruz roja. Ellos tienen la media luna roja, porque es a quien adoran. Pero nosotros adoramos a Dios verdadero, al Dios verdadero. Y el Señor entonces llama a Abraham, y Abraham viene a ser una tipología del Padre, de donde provienen todas las cosas. De ahí vendrían todas las cosas. El Señor nos dice que nosotros somos descendencia de Abraham. Si no fuéramos descendencia de Abraham, entonces no tendríamos la salvación. Así lo dicen. Era una tipología. La tipología de Isaac es el Señor Jesús, el Hijo. Sería el Hijo. El Señor le dijo a Abraham, dame tu hijo y me lo pones en holocausto. Ofréceme su hijo en holocausto. Cuando le estaba hablando de holocausto era que tenía que ser quemado totalmente. Totalmente. Bueno, para ese tiempo ya Abraham tenía tanta fe que dijo, Señor, listo, si tú lo pides, pues yo lo llevo. ¿Y lo llevó? Lo llevó. Era una tipología del Hijo. Estaba mostrando cómo Isaac sería como el Señor Jesús, que sería enviado para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué promesa le había hecho el Señor a Abraham tan tremenda? Yo no sé cómo puede uno pensar, Dios, que me diga el Señor a mí, mira, Eduardo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo me puedo sentir? ¿Cómo te puedes sentir tú? Pues el Señor te lo está diciendo aún a ti. ¿Por qué? Porque tú eres una descendencia de lo que había dado la promesa el Señor. En cada uno de nosotros son benditas las familias de la tierra. Por eso tenemos nosotros una responsabilidad bien grande de la adoración a nuestro Dios. Adoración continua. Pero tenía que tener Abraham un hijo para poder tener la descendencia. ¿En quién sería llamada la descendencia? En Isaac. A Isaac se le hace la misma promesa. Y ahora vemos a Jacob, que sería la tipología ¿de quién? De la iglesia. Él sería el que llevaría, el que de sí saldrían las 12 tribus de Israel, y serían las que llevarían el nombre del Señor por todo. Pero igual
que Jacob somos nosotros. ¿Qué pasó con Jacob? Dice la Escritura, dice que el Señor que llamó a Rebeca, y estaba ella embarazada y sufría muchísimo. Y tenía un dolor tremendo. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? No quería ni vivir. ¿Cómo sería el dolor que ella tendría? Así que fueron a consultar al Señor y el Señor les dijo, mira, 2 pueblos hay en tu vientre. Dos pueblos. Y se pelearán juntos. Y el mayor servirá al menor. Le dio una profecía desde cuando estaba en el vientre de su madre. Jacob sería el indicado. El Señor dice que aún no habían cometido pecado, aún ni siquiera habían nacido, pero el Señor a Esaú aborreció y a Jacob amó. Lo amó. Quería que él fuera el que llevara la descendencia. En él sería llamada la descendencia. ¿Y qué hace Jacob? Igual que la iglesia. Nació, dice que nació agarrado del tobillo de su hermano y le arrebató, más adelante cuando crecieron, le arrebató la primogenitura y después le robó la bendición que le correspondía. ¿Por qué? Así hacemos nosotros. La iglesia hace eso. El Señor nos ha llamado, como acabamos de leer, desde antes de la fundación del mundo. Ya nos había escogido en el amado para que nosotros viviéramos en Él, para que vivamos en Él, y vivimos en Él, y estamos en Él. Jacob había sido escogido para que llevara la palabra del Señor. Y el Señor nos escogió a nosotros para que llevemos su palabra, para que le demos a conocer, para que le adoremos. Pero ¿qué hizo este Jacob? ¿Qué hacía Jacob? Al final tuvo que salir huyendo, y huyó de su hermano porque el hermano dijo, lo voy a matar. Y salió huyendo. Y llega a un lugar que se llamaba, en ese tiempo se llamaba Luz, dice la Escritura. Pero era Betel, la casa de Dios. Llegó a la casa de Dios. Él ni siquiera sabía que eso era la casa de Dios. Él no sabía nada de eso. Él se acostó. No parece ser que nunca le puso atención ni a su abuelo ni a su papá, porque su abuelo debió haberle contado toda la historia y su abuelo debió haberlo instruido en todo lo que había recibido del Padre para que él lo aprendiera. Y su papá también. Su papá era un hombre de Dios, debió haberle enseñado, pero seguramente el Jacob o no le enseñaron bien, o el Jacob no puso cuidado. Pero entonces llega allí y se acuesta. Estaba cansado caminando, se acuesta y dice que coge una piedra de allí, la pone como cabecera, se acuesta y tiene un sueño glorioso, un sueño maravilloso. Imagínate si tú te sueñas lo que soñó Jacob. ¿Recuerdan que soñó? Una escalera que iba al cielo y dice ángeles subían y bajaban por ella. Es algo maravilloso. Yo no sé si tú sueñas algo así, ¿cómo te despiertas? ¿Cómo te despertarías? Feliz, ¿sí o no? ¡Wow! Dios, me soñé contigo. Mire, nosotros cuando queremos decirle a algún amigo o a alguien que tenga felices sueños, que sueñe con los angelitos. ¿No le decimos eso? Que sueñe con los angelitos. Es un deseo que tenga un sueño feliz. Pero Jacob despertó y ¡ay, qué miedo! Esto no es nada más. Dice que tuvo miedo, dice la Escritura. Tuvo miedo y dijo, esto no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Y hace un voto al Señor, esto lo habíamos hablado hace unos días, hace un voto al Señor. Tremendo. Coge la piedra, coge aceite, no sé de dónde llevaba ese aceite, pero consiguió aceite.
la mojó y dijo, y le hace al Señor un voto. Mire el voto que hace este hombre que representa a la iglesia, y nosotros hacemos eso mismo. Miren esto, mire, fíjense en esto. ¿Qué es el voto que hace él? Señor, te prometo que si me das comida para vivir y vestido para vestir, y me vuelves a traer a la casa de mi padre, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué voto tan, perdone la expresión, tan tonto? O sea, que no confiaba en Dios que podía darle comida. No confiaba en el Dios que es proveedor, que nos dijo, yo te creé y que sabe que necesitamos alimento. No, pero si me das. Si no me das, no te doy nada. No, el Señor no le iba a dar vestido. Nosotros a veces, mire, leemos y pasamos por encima. Como decía ahora nuestro hermano Orelvis, cambiamos y torcemos la Escritura. ¿No han escuchado eso? ¿No lo han escuchado eso en cantidad de predicaciones? Tal vez hasta yo habré predicado sobre eso. Me imagino, yo no sé, pero a lo mejor lo habré predicado sobre eso. Trae tu ofrenda al altar, igual como hizo Jacob, y vamos a echarle aceite y vamos a poner y vamos a bendecir y te daré los diezmos de todo porque tú me bendices. ¿No han escuchado sobre eso? ¿Cuánto han utilizado ese pasaje para pedir? Lo hemos hecho, pero eso no era lo que el Señor está mostrándonos ahí. Está mostrando a un hombre incrédulo, a un hombre que no creía que Dios podía darle las cosas, sino que tenía que hacer trueque, porque era una persona que tenía su corazón lleno de mentiras, de engaños y de cosas así. Y se fue el pobre Jacob. ¿Para dónde? Para donde su tío, porque dicen que los espíritus se atraen. Los espíritus se atraen. Se fue por donde su tío, que era igual que él. Era igualito. Se hicieron trampa el uno al otro todo el tiempo. Llegó el Jacob de su tío y se enamoró de la hija del tío y le dijo, uy, yo quiero esta mujer, por favor, dámela, yo te trabajaré. Y el hombre le dijo, claro, listo, 7 años vas a trabajar por ella y te la voy a dar. Dice la palabra que al Jacob se le hizo como nada porque amaba a Raquel. Y en el momento en que tiene que entregársela, se la cambia. Le hizo la misma que había hecho él a su hermano. Engañó a su tío. Engañó a su hermano y el tío lo engañó a él. Y le entregó ¿a quién? A la fea, a la Lea. Le entregó a Lea. Y no, pero no era esta. O trabaje 7 años más y de una vez te quedas con las dos. 2 por 1. Y ahí se quedó con 2, ¿no? Mira, había una canción, no sé si la escucharon aquí, me imagino que sí, una canción colombiana que dice, con 2 mujeres la vida es sabrosa. Pero no creo que fue tan sabrosa para el pobre Jacob. Sufrió terriblemente 20 años. Mire, es que si tú te empiezas a mirar la vida de Jacob, Jacob es un pobre miserable, vive una vida terrible, una vida de sufrimiento todo el tiempo. Realmente, si tú te pones a estudiar bien la vida de Jacob, solamente vivió en paz cuando bajó a Egipto. Solamente. Todo el tiempo fue sufrimientos, todo el tiempo fue amargura, todo el tiempo sufriendo, llorando,
la pérdida de su hijo, llorando la pérdida de su esposa, la que amaba. Siempre sufriendo. Y el Señor lo había escogido, le había dicho: te voy a bendecir grandemente y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor nos prometió a nosotros una bendición gloriosa, una bendición maravillosa. Yo he venido para darles vida y vida en abundante, pero la iglesia vive sufriendo. Y lo vemos aquí, no es una mentira. Ay, no tengo para pagar el arriendo. Las deudas me están hasta acá. Mi familia me persigue. No tengo novio, no tengo novia. ¿Sí o no? ¿De verdad? Y sufren, y sufren. Y el Señor dijo: yo vine a darles vida en abundancia. Yo los voy a alimentar con lo mejor del trigo. Yo los voy a sanar. Yo soy Jehová tu sanador. Yo llevé todas las enfermedades a la cruz del Calvario. ¿Cuántos enfermos hay entre la iglesia? ¿Cuántos pobres y necesitados hay entre la iglesia? ¿Cuánta tristeza hay en la iglesia? Y ahí es tremendo cuando nosotros empezamos a ver cómo el Señor nos enseña por medio de este hombre el mismo camino de la iglesia. Les he dado todo, pero es que no me miran, no me buscan. ¿Qué dijo el Señor? Dijo: mire, este pueblo de labios me honra, y le alabamos y le adoramos al Señor. Estamos hablando de adoración, y le adoramos y cantamos y estamos felices y llenos de gozo. Y dice el Señor: pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí es donde vamos a cambiar, nos vamos a meter en el tiempo. Después de 2000 y pico de años de esto que estamos hablando de Jacob, entonces entramos en otra dimensión. Está el Señor Jesús caminando y se va el Señor. Dice, quiero leerles un texto que conocemos, creo que lo conocemos muchos de memoria prácticamente. Juan 4. Ya lo recordaron, ¿sí o no? Juan 4. Mira lo que dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Señor les dice: bueno, ¿sabe qué? Estos fariseos me tienen cansado. Mire, literalmente el Señor dijo: estos fariseos me tienen cansado, les he hablado. Saben, los fariseos, nos comentaba ahora nuestro hermano Relvis, cómo conocían la palabra de memoria, se la sabían de memoria. ¿Y qué? Lo tenían cansado. El Señor les había hablado, les había dicho de todo y estaba cansado. Tanto que mire lo que dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Ustedes saben que los judíos en ese tiempo no pasaban por Samaria. Se iban para Galilea, daban una vuelta larguísima para no pasar por Samaria. No querían pasar por ahí, se odiaban. Ellos habían quedado de esa mezcla tremenda de judíos con todo el resto de los que habían quedado antes de la deportación. No querían pasar. Los judíos se sentían de mejor familia. Pero aquí dice la palabra, le era necesario. ¿Recuerdan esa palabra? Necesario. El Señor le dice también a Marta, le dice: Marta,
afanada y turbada estás. Pero solamente una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria, lo demás no es necesario. ¿Y qué es lo necesario? Dice, María escogió la mejor parte y no se le va a quitar. No se le va a quitar. El estar a los pies del Señor es adorándole. Pero fíjese esto, dice, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Volvamos otra vez al Jacob. Jacob huye, se la pasa huyendo, huye de su hermano, huye de su tío, huye de todo el mundo. Llegaron a un pueblo, a este pueblo que en Siquem, que se llamaba Sicar, y el hombre dijo, aquí me quedo. Pero el Señor le había dicho, ven a Betel, vuélvete a Betel. Vuélvete a Betel, le había dicho el Señor. Y él salió. Nos vamos de aquí porque el Señor me habló. ¿Sí? ¿Quién? ¿Cuándo te habló? Dijo, el Señor que se me apareció a mí en Betel, me habló y me dijo que me devolviera a la casa de mi padre. Me voy. Y se fue huyendo de su tío, pero no se fue para Betel. No fue a Betel, se fue a Siquem. Allí pasa toda esa desgracia terrible. Pero este hombre compró allí un campo. Hizo un pozo allí. El Señor no le había dicho que se fuera para allá. El Señor le había dicho, venga para Betel. Pero él se quedó ahí. Y ahora vemos este pozo acá. Jacob es tipo de la iglesia. ¿A dónde llegó el Señor? ¿Dónde estaba su corazón? En la iglesia. Llegó ahí. Y dice, una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, mira cómo estaba de cansado. El Señor no se cansaba. El Señor aquí nos está hablando de que es un hombre, un ser humano, un hombre perfecto. También, claro, desde luego, con su humanidad se cansaba, pero cansado del camino. Él es el camino. Cansado de hablarle a su iglesia, hablarle a su pueblo, y la iglesia con su oído en otro lado. Y dice, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, al mediodía, el calor más tremendo. Pero lo bueno de aquí es que el Señor, aunque no nos lo dice ahí, el Señor cogió a sus discípulos y les dice, ¿saben qué, chicos? Yo tengo una cita aquí en el pozo de Jacob. Ustedes se me van. Vayan y compren comida. Dice más adelante, dice que ellos habían ido a comprar comida. Quedó el Señor solo, porque tenía una cita. ¿Con quién? A mediodía, cuando no sale nadie, porque el calor es tremendo, es terrible, y viene a mediodía alguien. Una mujer de muy mala reputación. Una mujer pecadora, una mujer que va a sacar agua al pozo a mediodía, cuando estaba acostumbrado todas las mujeres que iban a sacar el agua del pozo, porque eran las mujeres las que sacaban el agua, iban al atardecer, cuando ya el sol declinaba, cuando ya no había ese calor tan tremendo. Pero ella tenía tanta vergüenza que tenía que ir a mediodía, cuando nadie la veía y nadie podía señalarla. Una mujer, el Señor tenía esa cita con esa mujer, y le da es una revelación impresionante, es una revelación gloriosa lo que el Señor hace. Mire cómo continúa diciendo, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. ¡Wow! ¡Uy, Dios! Mire esta mujer que tenía que esconderse. Esa era una mujer, como decían ahorita, prostituta. Era una mujer tremenda, tremenda. Y el Señor dice: yo te voy a dar agua de vida. Te voy a dar agua. No vas a tener sed nunca. Pero si ni siquiera tienes con qué sacarla. No tienes una vasija para sacar el agua. ¿De dónde me vas a dar agua de vida? Y el Señor le dice: el agua que yo te voy a dar, si me la pides, no volverás a tener sed jamás. Dame esa agua para que yo no tenga que venir aquí. Ve, llama a tu marido. Yo no tengo marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. 6 maridos, media docena, y no se saciaba. No había saciedad, no podía saciarse. Wow. ¿Será que el Señor nos está hablando a nosotros? ¿Será que el Señor está hablando a alguno aquí? Sí, esta mujer le cambia completamente, le cambia el tema. No quiero que confrontes mi pecado. No quiero que confrontes mi pecado. No quiero que me vea. No quiero que me señales. No quiero. ¿Sabes qué? Me parece que tú eres profeta. ¿Sabe qué? Nuestros padres dicen que debemos orar aquí, pero ustedes dicen que tienen que ser en Jerusalén. ¿Sabe qué? Escúchame, le dice el Señor. La hora es, la hora viene y ahora es este momento, es este instante, cuando no se va a adorar ni aquí en la iglesia, ni allá. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor. Pero ¿sabe qué? No van a adorar, porque no hay adoradores. No hay adoradores que adoren verdaderamente al Señor. Pero el Señor dice: porque el Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. Y el Señor empieza a mirar adoradores y puede ver adoradores. Está viendo los adoradores. A Osvaldito, mira, ahí veo un adorador, enseñando la palabra, está adorando, enseñando la palabra. O a Jorge, o a Juan, están bendiciendo a estos pobres que están en la calle. Están adorando, están bendiciendo realmente de corazón. Muchos solamente venimos a la iglesia y adoramos aquí en la iglesia con cantos, con cánticos lindos, preciosos, que al Señor le agradan. Pero dices: ¿dónde está la adoración verdadera? ¿Dónde está esa adoración? Dios es espíritu. Ustedes saben que nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu en esencia, y lo principal de nuestra vida, de nuestro ser, es que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Este cuerpo se quedará aquí. Este cuerpo queda aquí porque el Señor dijo: mire, ustedes salieron del polvo y al polvo volverán. Este cuerpo se queda aquí en la tierra. Pero el alma y el espíritu es lo que voy a llevarme, y les daré un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo.
Aleluya. Gracias, Dios. El Padre está buscando adoradores que le adoren en verdad. Está buscando adoradores que le adoren en verdad. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás saciado o aún necesitas saciarte? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos bebiendo? ¿El agua que nos sacia, que es para vida eterna? ¿O el agua del mundo, que nos hace calmar un momentico la sed, pero en poco tiempo tenemos más sed y necesitamos beber más y beber más? Y tenemos que volver una y otra vez al pozo. O vivimos en Cristo, o vivimos en el Espíritu, o caminamos en el Espíritu y estamos andando y siendo saciados totalmente. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Dice la palabra, dice que tales adoradores, esos que adoran en espíritu, esos que adoran en verdad, esos que verdaderamente han puesto su corazón delante de Dios y están diciendo: sí, Señor, yo te adoro verdaderamente. Es necesario que adoren. Nuevamente, la palabra necesario es necesario. Una sola cosa es necesario. Y dice la palabra también, recordando el Señor, dice que los hermanos del Señor le dijeron: ve y muéstrate al pueblo. Muéstrate al pueblo. Era la fiesta, el gran día de la fiesta que celebraban los judíos. Nadie que se quiere dar a conocer se esconde. El Señor les dijo: vayan ustedes, yo iré después. Y el Señor fue y llegó allí. Y dice que en el último día de la fiesta, el gran día de la fiesta, el Señor levantó su voz y dijo: vengan a mí. El que tiene sed, venga y beba del agua de vida. Yo no sé cuántos pueden tener sed en este momento, pero sed de Dios, sed del Espíritu, sed de Él. Si tú eres una de esas personas que tienes sed del Señor, te invito a que levantes tus manos, a que si quieres acercarte aquí, si te quieres postrar en el piso y adorar al Señor, puedes hacerlo. Hay libertad en este lugar. La palabra del Señor nos dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si quieres levantar tu mano, si quieres abre tu corazón y dile: Dios, aquí estoy. Tengo sed de ti, Señor. Tengo sed, necesito ser saciado. Quiero adorar y quiero, Señor, transformar todo lo que hay a mi alrededor. Quiero que sea transformado. Quiero vivir esa vida que tú me prometiste. Quiero, Señor, ser ese hombre victorioso. Quiero ser ese hombre que vive la vida abundante que tú dijiste que traías para mí. Yo quiero ser ese. Y aquí estoy, delante de ti, rendido, arrepentido, sí, arrepentido de todos mis pecados, porque te he defraudado. Una y otra vez te he fallado, una y otra vez te fallo. Y seguramente, Señor, antes de que tú vengas, seguiré fallándote.
Seguiré fallándote. Seguiré, Señor, teniendo rencor con mi hermano. Seguiré, Señor, Dios mío, a veces engañando, a veces, Señor, mintiendo. Lo seguiré haciendo porque no puedo dejar de hacerlo. Pero tú eres mi Dios. Y tú dijiste: el que se arrepiente, el que se aparta, alcanzará misericordia. Y aquí estamos, Señor. No podemos prometerte que no vamos a volverte a fallar. No puedo prometerlo, porque estaría mintiendo. Pero sé que tú estás aquí, y sé que tú me llenas, y sé que tú traes agua para llenarnos, darnos tu vida. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nos guías, porque tú nos conduces, porque tú nos guías, porque tú eres quien nos enseñas. Gracias, Dios. Gracias por traer tanta bendición a nuestros hogares.